Vamos a orar. Señor, nosotros venimos delante de ti porque reconocemos que lo que vamos a hacer ahora es ir a tu palabra y tratar de decir lo que tú dices, lo que tú has revelado. Así que, Padre, nosotros te queremos pedir que tú vengas a nosotros y tu Espíritu nos hable mientras nosotros hablamos tu palabra. Te queremos pedir que tú nos concedas la conciencia de que tú estás presente y que estamos delante de ti. Y que aún la manera en la que recibimos tu palabra, tú la estás viendo. Ayúdanos, Señor, prepara nuestros corazones para que tu palabra caiga en buen terreno y dé mucho fruto. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quisiera compartir con ustedes acerca de un personaje bíblico, acerca de un profeta, posiblemente el profeta más conocido. Yo diría es un profeta infame, porque fue conocido por mala fama. Nosotros no le conocemos porque nosotros digamos, tú ves, hay que ser como él. Nosotros le conocemos porque nosotros decimos, no se puede ser como él. Y me refiero al libro de Jonás. Nosotros vamos a estar viendo el profeta Jonás. Y posiblemente si ustedes son niños, yo no sé si a ustedes les cantan las mismas canciones que a mí me cantaban cuando era pequeño, pero mi mayor entendimiento del libro de Jonás se basaba en una canción que decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y cuchuplum, vino un pez y se lo tragó. Ese era mi entendimiento de lo que significaba Jonás. Así que si tú no obedeces al Señor, un pez te puede tragar. Si usted es más adulto y tiene una visión más adulta acerca de Jonás, posiblemente en su cabeza, cuando ustedes piensan acerca de Jonás, piensan en ese profeta tonto y rebelde que intentó escapar de Dios. Y yo les puedo decir que eso está en el libro, definitivamente eso está en el libro. Pero no es de eso que se trata el libro. No es de eso que se trata el libro de Jonás. Esos son los elementos que Dios usa para poner de fondo y que nosotros podamos entender unas verdades aún más profundas que la importancia de obedecer, lo cual es importante, es vital. Pero yo no creo que Jonás haya escrito para que nosotros sepamos cómo obedecer a Dios y qué pasa cuando no le obedecemos. Usualmente cuando nosotros pensamos de Jonás, pensamos de la siguiente manera, lo vemos de la siguiente manera. Nosotros pensamos de él en este cuadro. Imagínense que está en este cuadro la historia de Jonás y usualmente lo que pensamos es a Jonás corriendo y nos enfocamos a Jonás huyendo. Lo que yo quisiera hacer hoy es ampliarle el cuadro y en lugar de enfocarnos solamente en Jonás huyendo, nosotros podamos ver a Dios detrás de Jonás, a Dios persiguiendo a Jonás. Y lo que yo quisiera enfatizar y proponerles hoy es que el libro de Jonás nos muestra cómo Dios lidia con Jonás. Y nos muestra a un Dios que persigue insistente e incansablemente a pecadores. Algunos son sus hijos y otros son paganos. Así que para nosotros poder entender el libro entero de Jonás, vamos a leer Jonás entero. Pero no se preocupen, yo no lo voy a hacer corrido, sino que así como hicimos con la historia de José, yo voy a mencionar algunos versículos y luego vamos a resumir y traer algunas aplicaciones. Así que vayan conmigo al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Y vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. En ese momento, Jonás debía estar pensando, humanamente hablando, uno diría, sí,
Jonás pensó, esta no es la primera vez que Jonás aparece en las Escrituras, no es la única vez que Jonás aparece en las Escrituras. En el libro de Reyes, él aparece trayéndole al rey un mensaje de paz y de prosperidad, a pesar de que el pueblo se había apartado de Dios. Así que Jonás fue ese emisario que Dios usó para ir a decirle al rey, Dios no te va a tratar como tú mereces. Dios ha prometido paz y prosperidad para esta tierra. Así que imagínense en la mente de Jonás, el que su primera misión fue hablar de prosperidad para el pueblo. Y la segunda misión se trata de hablar a juicio, de traer juicio contra Nínive, la cual era una ciudad malvada y perversa. Era una ciudad, era un imperio cruel. La mayoría de los imperios lo que hacían era lo siguiente, iban, conquistaban terrenos y mantenían a la gente viviendo ahí y le cobraban impuestos, se tomaban lo mejor de sus ciudadanos y se lo llevaban al imperio para servir, pero era una relación de tributaria. Ustedes se quedan sirviéndonos, ustedes son nuestros, nos vemos. Pero los de Nínive, ¿saben lo que hacían? Llegaban a un sitio y su forma de manifestar la conquista era destruyendo toda la ciudad, apilando todos los cuerpos y quemándolo. Era gente destructiva. No eran ni siquiera conquistadores y administradores, eran destructores. Y dice Jehová que su maldad había subido hasta los cielos, llegó al colmo. Así que cualquier profeta hubiese dicho, sí, se lo merecen, voy a hacerlo. Pero miren la reacción de Jonás, versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Fíjense lo que está sucediendo. Cuando Jonás recibe la instrucción, él le dice, ve a Nínive. Y suponiendo que aquí esté Jonás, y Nínive estaba aquí. Ve aquí, Jonás. ¿Saben hacia dónde fue Jonás? Hacia allá, hacia la pared y más allá. Jonás fue en dirección totalmente contraria. Y la mayoría de los estudiosos entienden que Tarsis eran unas islas que estaban un poco más allá de España. Y si ustedes recuerdan algo de historia, hasta el 1492 se pensaba que España era el fin del mundo. Después de ahí los barcos se caían. Así que, ¿saben lo que estaba haciendo Jonás en ese momento? Yo me voy al fin del mundo. Yo abandono mi cultura, mi religión, mi estatus, mi idioma, todo lo que yo conozco. Yo estoy dispuesto a abandonarlo e irme a lo último de la tierra para no cumplir con la misión de Dios. Luego más adelante nosotros vamos a ver por qué era esa disposición. Pero ¿saben qué? Jonás, fíjense cómo menciona varias veces en el mismo versículo que se estaba yendo lejos de la presencia de Dios. Él pensaba que irse al fin del mundo lo iba a poner lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, en el versículo 4, vemos cómo Dios lo encuentra a él en el mar, en el océano. Dios va y lo busca. Y miren lo que sucede. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Dios desató la tormenta. Dios estaba buscando a Jonás. Y era una tormenta tan fuerte que dice que el barco se sentía que se quebraba. Y se cuenta que el capitán del barco comenzó a buscar a todo el mundo y a animar a todo el mundo a orar. Imagínense esto. Ustedes van en un avión y van volando. Y en el avión, de repente ven que las azafatas, que siempre lucen tan calmadas y tan tranquilas, de repente comienzan a correr por el pasillo. Y ustedes ven que llegan hasta el fondo y se amarran y están asustadas. Y por las bocinas sale la voz del capitán, diciendo algo como, señores,
señores, necesitamos que oren. Yo soy ateo, pero no me importa si usted es musulmán, cristiano, judío. Oren, lo necesitamos. Usted dice, este hombre no quiere ni siquiera discutir de teología. Él lo que quiere es que si hay algún Dios, él no va a discutir cuál es el verdadero, es que lo oigan para ver si es salvado, porque solamente el Dios verdadero pudiera salvarnos de esto. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y se cuenta que el capitán se encuentra con Jonás durmiendo en el fondo del barco. Eso es algo extrañísimo y yo no voy a usar mi tiempo tratando de entender por qué en una tormenta en la que casi se rompía el barco, Jonás estaba durmiendo. Yo no sé cómo era eso. Pero el capitán lo encontró y dijo, despierta, dormilón. Tú no ves lo que está pasando. Y le dijo, ¿quién tú eres? ¿Qué tú haces? Y Jonás le tiene que aclarar en el versículo 9, fíjense cómo le dice. Yo soy hebreo y le temo al Señor, del Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Y los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque él se lo había declarado. Él le dice, Señor, mi trabajo es ser profeta, yo soy hebreo y créame, y yo le creo al Señor, y el Señor mío, el Dios mío fue el que hizo el cielo y el mar. En el lío que nosotros estamos, lo controla el Dios al que yo sirvo. Y él le había dicho ya, él le había declarado que ese lío, que ese embrollo venía por causa de él. Entonces ellos le dicen, entonces, ¿qué hacemos? Y algo extrañísimo. Fíjense que Jonás dice en el versículo 12, tomadme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren la respuesta de Jonás. Le dicen, tírenme al mar, mátenme. Yo hubiese sido Jonás, creo, y yo hubiese dicho, aguántenme ahí un rato, que yo voy a ir a orar, y en dominicano decimos a pedir cacao, a decir, ay Señor, perdóname, de verdad que yo no lo vuelvo a hacer. Mira, por favor, calma esto. Cómo a mí se me ocurrió que yo podía escapar de tu presencia. Líbrame a mí, libra a estos hombres. Yo iría a interceder, yo iría a pedir perdón y misericordia, pero esa no era la actitud de Jonás. La actitud de Jonás era, tírenme y salimos de esto. Los marineros en ese momento no le hicieron caso, como, ¿cómo vamos a hacer eso? Y siguieron trabajando para tratar de evitar tirarlo a él. Finalmente, los marineros dicen, ok, no vamos a poder resolver esto. Y dice que invocaron, en el versículo 14, dice, invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Así que ellos dijeron, ok, lo lamento, Jonás. Y él cayendo al mar, el mar se aquietó completamente. Y el viento dejó de soplar. ¿Y saben qué? En ese momento, el libro de Jonás nos sorprende con algo inesperado. Hasta ese momento nosotros podíamos pensar que Dios solamente estaba detrás de Jonás. Y de hecho pudiéramos pensar que era injusto, it's not fair para los marineros que le estuviera pasando eso por la vida de un hombre. Pero ustedes saben qué, esos hombres también merecían que la tormenta les persiguiera. Ellos también eran contrarios a la voluntad de Dios. Ellos no servían a Dios. Así que si habláramos de justicia, ellos también merecían ser tragados por la tormenta. Sin embargo, miren lo que sucedió. Versículo 16. Y aquellos hombres
temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿Saben qué? Esa tormenta no fue diseñada solamente para perseguir a Jonás. Esa tormenta fue diseñada también para que de una manera muy bullosa y muy dramática, el Señor le dijera a estos marineros paganos, sus ídolos son un fraude. Yo soy el Dios de Israel. Yo sí soy el Dios verdadero. De modo que ellos se llenaran de temor. Y ahora estos marineros le hicieran votos y buscaran del Señor. ¿Y ustedes saben qué? El Señor sigue levantando tormentas en nuestra vida hoy día. El Señor sigue soberanamente desatando tormentas. No necesariamente en el mar, pero en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra vida personal. Y lo hace con la intención de perseguirnos, de buscarnos y de decirnos, tus ídolos son un fraude, son un fiasco, no te sirven de nada. Aquello en lo que tú has puesto tu esperanza, tu estabilidad, tu seguridad, fíjate que en momentos de crisis no te sirve. A nosotros nos pasa, hermanos, que con frecuencia tomamos el mundo de Dios, los regalos de Dios, para olvidarnos de Dios. Y podemos tomar nuestras posesiones y colocarlas en el centro de nuestra vida y ser el elemento estabilizador. Si yo estoy bien económicamente, estoy bien. Si estoy mal económicamente, soy miserable. Para algunos es las posesiones, para otros es las posiciones. ¿Qué posición tengo? ¿Qué reputación? ¿Qué cuota de poder? ¿Qué tanta influencia? Para otros, en especial para los jóvenes, son las relaciones. ¿Qué relación tengo? ¿Qué amistad? ¿Qué amigos? ¿Qué amiga? Y si ella me dice que sí, el mundo brilla. Y si ella dice que no, el mundo se oscurece y ya no sirve de nada. Nosotros pudiéramos pensar que eso es tonto e infantil, pero para los jóvenes es sumamente importante. ¿Y saben qué? Nosotros con frecuencia tomamos regalos de Dios y los convertimos en nuestro Dios. Y Dios tiene que traer momentos de crisis, momentos de pérdida, momentos de inestabilidad, para nosotros buscar de Él verdaderamente, genuinamente, nuevamente. Yo estoy seguro en esta población que hay personas que hoy día están en medio de una tormenta. Y yo no puedo decir que tu tormenta es porque tú estás escapando de Dios o porque tú estás siendo desobediente. Pero yo te quiero animar a que en medio de tu tormenta te sientas tranquilo y trates de decir, ok, Señor, ¿qué tú estás mostrando de mi corazón ahora? ¿En qué yo me estoy amparando? ¿En qué yo estoy buscando refugio? Y si no es en ti, quiébralo, rómpelo y quítalo. Pero mientras tanto, Jonás está en el agua. Está ahogándose. Y miren lo que sucede. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero miren lo que dice el versículo. El Señor dispuso, el Señor preparó, el Señor anticipó. Esto es súper importante porque nosotros pudiéramos pensar que el Señor fue a buscar a Jonás a través de la tormenta esperando que Jonás reaccionara de la primera y que Jonás dijera, ok, Señor, ya voy. Y que de repente cuando Jonás salta, entonces Dios en el cielo, la Trinidad completa estuvieran diciendo, ay mi madre, ¿y qué él hizo ahora? ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Se nos va a ahogar? Eso no fue una sorpresa para Dios. Él dijo, ok, ya yo estaba preparado para eso. Y en algún momento, quizás décadas atrás, él haya formado un pez que andaba por el mar
Y su propósito en la vida era rescatar a Jonás un día. Así que el pez va y se traga a Jonás. Y aquí es algo súper importante. Y atiendan esto, niños. El pez no era un castigo para Jonás. Si el pez hubiese sido un castigo para Jonás, el pez se lo mastica, lo muele, lo machaca, pero no se lo traga solamente. Así que Jonás pasó intacto por los intestinos del pez. ¿Saben por qué? Porque el pez era un medio de salvación para Jonás. Seamos realistas, era un medio incómodo, hediondo, oscuro, claustrofóbico, molesto, pero era un medio de salvación. Si Dios no hubiese enviado ese pez, Jonás hubiese muerto ahogado. Pero el pez no solamente era un medio de salvación. El pez era un sitio de retiro y de reflexión para Jonás. Él hizo ayuno forzoso. Y en medio de la barriga del pez, Jonás comenzó a reflexionar. Y el capítulo 2 se trata acerca de esa reflexión de Jonás. Y yo no voy a tratar el capítulo completo, solamente quiero llamar la atención a un detalle, a un elemento de la oración de Jonás y a la reacción de Jonás. Miren el versículo 4. Jonás dice orando: entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que estaba tratando de hacer Jonás? Él estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Sin embargo, ahora él está reflexionando y está diciendo: realmente yo merecería que tú no me vieras más. Yo merezco que tú no me vuelvas a prestar atención. Yo merezco que cuando yo te hable, tú voltees la cara y te cierres los oídos. Pero tú sabes qué, Señor, yo confío en tal modo en tu compasión y en tu misericordia que yo me voy a atrever a orarte. Y voy a orar mirando hacia tu templo. ¿Y saben lo que era el templo? El templo era el símbolo de la presencia de Dios. Así que el hombre que estaba tratando de escapar de Dios, tratando de escapar de la presencia de Dios, ahora está buscando por el mar, a la barriga de un pez, la presencia de Dios nuevamente. Miren el versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Alguna vez ustedes han sentido, hermanos, que ustedes están en tal condición espiritual, que se sienten incluso huyendo de la presencia de Dios, han estado evitando a Dios, y ustedes van y oran y sienten que sus oraciones no pasan del techo? Y que no merecería ni siquiera que el Señor les prestara atención. Así se sentía Jonás. Pero Jonás se atrevía, confiando en cómo era Dios, se atrevía a volverle a orar y decir: yo sé que no lo merezco, pero atiéndeme de nuevo, Señor. Atiéndeme de nuevo. Y de alguna forma Dios obró en él convicción y seguridad de que había sido oído y atendido. Que miren en el versículo 9 dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Jonás en ese momento entendió que Dios era el diseñador, el iniciador y el insistente en la salvación del hombre. Y descansando en que de Dios era la salvación, entonces Él dice: sálvame. Y luego entonces yo te voy a poder pagar. Yo te voy a poder, con actitud de acción de gracias, ofrecerte nuevamente mi vida y lo que me había comprometido contigo. Fíjense esto, y esto es vital. Esto hace una diferencia en el evangelio, en lo que es el verdadero evangelio y lo que es el falso evangelio.
El verdadero evangelio descansa primero en que tuya es la salvación. Y si tú me salvas, yo voy a vivir agradecido toda mi vida y me voy a dedicar a ti. Ese es el verdadero evangelio. El falso evangelio es, yo me voy a dedicar a ti, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer y luego entonces yo voy a hacer lo suficiente para que tú me salves. Muchachos, hermanos, no cambien el orden de Dios. Jonás no podía hacer nada bueno, ninguna buena obra en la barriga de un pez. Jonás no podía demostrarle nada a Dios desde la barriga de un pez. Jonás lo único que estaba pidiendo es, sálvame y luego yo me dedico a ti. Pero es imposible dedicarme a ti para luego entonces ver si yo reúno lo suficiente para tú salvarme. Eso no es el evangelio. Así que Dios escucha la oración de Jonás y le da una segunda oportunidad. Capítulo 2, versículo 10. Entonces Dios dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Eso debió haber sido muy asqueroso. Y después de muchos baños y quitarse todo ese olor, entonces en el versículo 3, capítulo 3, dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás aprendió. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de recorrido de 3 días. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Era una ciudad inmensa. Jonás iba solamente a 1/3 de su trabajo. Y a 1/3 de su trabajo, básicamente el mensaje de Jonás era, Nínive será arrasada. Ya, no hay más nada que decir. Puede ser que él dijera un par de cosas más, pero él no trajo ningún mensaje de arrepentimiento. Él no dijo, señores, consideren su situación, ustedes están mal. Era un mensaje solo de condenación y de juicio. ¿Y saben lo que sucedió? Sucedió una tremenda sorpresa. Dios vuelve a sorprendernos en el libro de Jonás. Versículo 5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Y luego más adelante dice en el versículo 6 que cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y sus grandes diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Una ciudad cruel, una ciudad malvada. Imagínense que entra este hombrecito extranjero y viene y me dice, Dios los va a arrasar. Dios los va a condenar. ¿Qué uno esperaría? Que la ciudad diga, vete, está loco, vamos a matarlo. Sin embargo, la ciudad le creyó. ¿Ustedes saben lo que pasó? La ciudad dijo, obvio. Claro que yo he hecho todo lo malo. Claro que yo merezco el juicio. Claro que yo merezco ser condenado. Cuando el rey escuchó ese mensaje, dijo, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer silicio, vamos a traer arrepentimiento delante del pueblo. Claro que nosotros merecemos ser condenados de parte de Dios. Claro que nosotros merecemos destrucción de Dios. Así que vamos a hacer sacrificios, vamos a apartarnos de nuestro mal camino. ¿Y saben lo que dice? Y esto es súper importante. Él dice, ¿quién sabe? Quizás Dios se arrepienta. Fíjense que ellos no estaban tratando de llevar sacrificios y traer buenas obras y cambiar sus actitudes para obligar, torcerle el brazo a Dios para que nos perdone. ¿Saben lo que es el verdadero arrepentimiento?
El verdadero arrepentimiento consiste en presentarse delante de Dios y decir, claro, tú tienes razón. Yo merezco ser condenado. Yo merezco ser condenado. Para mí es más que claro. Yo no tengo nada. No tengo nada con qué pagarte. De lo único que yo dependo es de tu misericordia. Yo no tengo nada con qué forzar tu perdón. Yo dependo totalmente de que tú decidas ser compasivo y perdonarme. Yo te quiero preguntar a ti, ¿alguna vez tú te has visto en esa posición? Yo no te estoy preguntando a ti si tú alguna vez has pensado si ser cristiano o no ser cristiano, si eso es lo tuyo, si no es lo tuyo. Mi pregunta es, ¿alguna vez tú te has visto condenado, justamente condenado por Dios? Diciendo, claro que sí. Es el infierno lo que me corresponde. Yo he ido en contra de Dios. Yo he roto sus caminos. Yo he roto sus leyes. Yo no le he amado. Yo no he amado ni a mi prójimo ni siquiera. Quizás yo no soy tan malo, tan perverso, hago ciertas obras como otros, pero mi corazón testifica en contra de mí. Si tú no has experimentado eso, tú deberías dudar de si tu arrepentimiento es genuino o no. O pregunta, ¿tú has querido rehabilitar tu vida, cambiar tu vida, hacer ciertos cambios para entonces ganar el favor de Dios? Porque si eso es lo que tú has intentado hacer, tampoco te has arrepentido genuinamente. El que entiende su condición delante de Dios y lo mucho que le debe a Dios, sabe que está quebrado y que no puede hacer nada. No puede hacer lo suficiente. Solamente se ampara a su misericordia. ¿Y saben lo que sucede con todos aquellos que solo se amparan en su misericordia? La reciben. Si tú quieres otra cosa más, si tú vas a Dios contando con otra cosa adicional a su misericordia, tú no vas a tener su misericordia. Pero si tú vas a Dios solamente contando con su misericordia, Él ha prometido entregarla siempre. Miren lo que dice en el versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Piensen en esto. Esta era una ciudad pagana que por siglos había ido en contra de Dios, que por siglos había oprimido naciones, que por siglos habían ido en contra de los caminos de Dios y habían sido crueles. Y en un día, por un día de predicación, solo un día de predicación, bastó para salvarlos a todos, porque se arrepintieron genuinamente. Esa es la salvación de nuestro Dios. Y este hubiese sido el cierre perfecto del libro de Jonás. El hombre, el profeta de Dios que no le obedeció en un principio, que luego Dios lo buscó y trató con él, de modo que él recapacitó y Dios le dio una segunda oportunidad, y ahora en esa segunda oportunidad él va, predica a una nación pagana, perversa, y esa ciudad pagana se arrepiente y viene en genuino arrepentimiento delante de Dios y Dios lo perdona. ¡Wow! ¡Qué historia de redención! Cómo redimió a un hombre, cómo redimió a los marineros, cómo redimió y perdonó a los ninivitas. ¡Aleluya! Pero ahí no se acaba la historia. Ahora la historia da un giro extrañísimo. Miren el versículo, capítulo 4. Esto, el que Dios haya
perdonado a los ninivitas. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Porque por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que te amenazas. ¿Saben lo que Jonás está diciendo aquí? En el capítulo 1, cuando él decidió escapar a Nínive, Jonás a Tarsis y no ir a Nínive, no fue porque Jonás tenía miedo a que los ninivitas lo mataran. No fue por miedo a que lo mataran. Era por miedo a que Dios no los matara. Jonás no escapó porque él tuviera miedo de ser rechazado. Él lo que tenía miedo era de ser aceptado. Porque ¿qué punto tiene decirle a alguien: te voy a destruir? ¿Para qué le das ese aviso? No se lo digas, simplemente hazlo, no le des ni siquiera el chance de que él te pida perdón. Era la actitud de Jonás. Y él decía: yo sabía, yo te conozco bien, yo sé que tú eres tan bueno, tan compasivo, tu corazón es tan amplio para perdonar, que si ellos te pedían perdón, tú se lo ibas a dar. Ahí está. Se cumplió mi temor. ¿Ustedes ven la caricatura de Jonás? O sea, yo creo que es el único hombre que aparece en la Biblia que aparece molesto precisamente porque Dios es misericordioso. Porque es lento para irarse. Porque perdona. Sin embargo, ¿ustedes saben qué? Nosotros no somos muy diferentes a Jonás. Nosotros no somos muy diferentes a Jonás. Nosotros también somos lentos para perdonar. A Jonás lo acababan de perdonar. Con Jonás acababan de tratar. A Jonás le acababan de dar una segunda oportunidad. Y a él esa segunda oportunidad no le sirvió para estar dispuesto a darle oportunidades a otros. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando alguien nos lastima, cuando alguien va en contra de nosotros, cuando alguien nos hace daño, es tan difícil decir: Dios me ha perdonado más a mí. Yo estoy dispuesto a que lo perdonen. Y de hecho, cuando nosotros nos enteramos de personas que han hecho daño, que han sido crueles, que han sido abusivos, que han marcado a niños, que han marcado a personas débiles, que han tomado naciones y las han quebrado y las han dañado, nosotros pensamos: Señor, haz justicia. Y para nosotros, haz justicia significa: mátalo y llévalo al infierno. Pero ni pensar en que la justicia se haga diciendo: ¿tú quieres justicia para él? Ok, yo entregué a mi hijo para que él fuera justicia para todo aquel que viene arrepentido. Y él vino arrepentido. Así que yo le voy a dar justicia. La justicia de mi hijo. Y uno a veces piensa: ¿y cómo lo perdonaron? O sea, ahora él va a disfrutar del mismo cielo que yo. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perdonar como Jonás no estaba dispuesto a perdonar. Y Jonás, al ver esto, dijo, miren el versículo 3, y ahora, oh Señor, eso es Jonás, te ruego que me quites la vida. Jonás cayó en una depresión que dijo: mejor mátame, porque mejor me es la muerte que la vida. Y miren la respuesta de Dios. Y el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Este hombrecito le dice a Dios: yo no puedo contigo, mátame. Y Dios, en lugar de decirle: pero tú te estás volviendo loco, tú sabes con quién es que tú estás hablando, tú has visto lo que yo he hecho contigo, ¿quién eres tú para juzgarme? En lugar de hacer eso, Dios fue tan condescendiente con Jonás que en lugar de emitir juicio dijo: mi hijo, ¿te hace bien enojarte tanto? Miren lo que contesta Jonás.
Entonces salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. ¿Saben lo que le contestó a Jonás? ¡Ay! Y se fue. Ni siquiera le contestó a Dios. Dejó a Dios con una pregunta pendiente en el aire. Así que Jonás se va y se va a lo lejos y dice, esto no puede ser, esto tiene que ser un relajo. Y hace un sitio en un lugar alto donde él podía ver si era verdad que Dios no iba a arrasar con Nínive en 40 días. Él decía, esto no puede ser verdad, esto tiene que ser un prank, un relajo. Y fíjense lo que pasó. Versículo 5, entonces Jonás salió de la ciudad, se sentó al oriente de la misma, allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucediera en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Fíjense qué extraño. Jonás va a este sitio, hizo como si fuera una enramada, pero todavía le daba muchísimo calor. Y Dios dispuso una planta que creció sobrenaturalmente. Tapó a Jonás y Jonás ahora estaba sentado en una hamaca, tranquilo. Y él dice, ya yo estoy feliz. Este hombre acaba de hacer una rabieta a Dios. Y por una sombra ya él está contento. Ya él está tranquilo. Miren lo que sucede. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él le respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Miren lo que yo quiero enfatizarles ahora. Miren a Dios tratando con Jonás. ¿Ustedes se acuerdan que primero él dispuso una tormenta, desató una tormenta, luego preparó a un pez? Ahora Dios está tratando con él y le preparó una sombra, una mata que le diera sombra. Y luego el día siguiente dispuso a un gusano que se comiera la mata que él había preparado. Y luego Dios dispuso que viniera un viento sumamente acalorado, le hiriera a Jonás y Jonás se volviera a molestar. Él preparó todo eso. Recuérdense que Dios sigue disponiendo de cosas en su vida. Dios sigue moviendo cosas en nuestra vida. Y a veces nos da una sombrita. Y otras veces nos quita la sombrita. ¿Saben para qué? No para hacernos una maldad. Él no pone la sombrita cuando nosotros nos estamos portando bien, porque Jonás no se estaba portando bien. Y Él no nos quita la sombrita cuando nos estamos portando mal. Dios condescendió a tratar con este único hombre. Dios acababa de perdonar a una nación, a un imperio. Y ahora estaba lidiando con un hombre testarudo, irreverente y necio. Y aún así Dios condesciende, prepara todo esto para él y luego vuelve y le pregunta, no hace ninguna declaración, vuelve y le pregunta, mi hijo, ¿te hace bien molestarte así? Y Jonás contesta, sí. Y ahora miren lo que le aclara a Dios. Y el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y que en una noche pereció. O sea, tu corazón se aferró a algo tan transitorio que tú ni siquiera le pusiste esfuerzo, que fue un regalo, que apareció un día y al otro día desapareció. Tu corazón se apegó a eso de tal manera, y miren lo que le dice. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales.
Lo que él estaba diciendo era, tu corazón se apegó a una planta, algo tan transitorio, algo que tú ni siquiera creaste, algo que tú ni siquiera trabajaste. Y tú pretendes que mi corazón no esté apegado a estas personas, incluso animales, bestias que habían en Nínive. ¿Tú crees que mi corazón está lejano a mi creación? ¿Tú crees que para mí es fácil destruir al humano? ¿Eso es lo que tú crees de mí, Jonás? Para mí no es fácil. Y ahí se termina el libro. Ahí se termina el libro. Nosotros hubiésemos querido mejor saber qué pasó con Jonás, si finalmente reaccionó, si no reaccionó. Yo tengo la esperanza de que él haya reaccionado y de que él haya puesto este libro así. Pero el cierre del libro es lo que nos ayuda a entender cuál era el punto del libro. Dios tiene su corazón apegado a sus criaturas. Y Él está sumamente dispuesto a perdonar a toda clase de pecador que va arrepentido a Él. Dios está dispuesto porque Él es lento en la ira, grande en misericordia, compasivo sin límite. Y Él dice, tú vienes arrepentido, tú vienes pidiendo perdón, tú vienes a mí solamente pidiendo misericordia porque tú sabes que solamente mi misericordia es lo que te va a salvar. Yo te la doy. Así que hermanos, recordemos cómo es este Dios. Que nos busca, nos persigue. Dios es un maratonista. Algunos de nosotros nos vamos muy lejos. Y muy lejos Dios nos busca. Ahora que estamos terminando, puede ser que alguno de ustedes haga resoluciones nuevas y diga, ¿tú ves? Yo me voy a arrepentir y yo no voy a ser como Jonás. Mi esperanza es que yo no voy a ser tan terco como Jonás. Yo voy a aprender a la primera vez. Yo voy a ser compasivo y voy a tratar de ser mejor persona que Jonás. Si eso es lo que tú piensas, no entendiste el mensaje. No entendiste el mensaje. Porque nuestra esperanza y nuestra estabilidad no se enfoca en ser mejor que Jonás, sino que nosotros tenemos a un mejor Jonás. Jesús en Mateo 22 dijo al pueblo que él era mayor que Jonás. Y en muchos sentidos él era mayor que Jonás. Yo lo que quiero ponerle su atención en que nuestra esperanza, nuestra estabilidad no se basa en que logré ser mejor que Jonás, sino en que tenemos a ese mejor Jonás. ¿Y en qué sentido Jesús es un mucho mejor Jonás? Bueno, cuando estaban en la eternidad y la Trinidad estaba discutiendo cómo iba a ser el plan de redención, y la Trinidad decidió que Dios el Hijo se iba a encarnar e iba a bajar e iba a descender a buscar a enemigos, Jesús dijo, acepto. Y no escapó, sino que en el cumplimiento del tiempo vino y se hizo uno como nosotros. Y luego más adelante, cuando él estaba en la cruz, ¿saben lo que sucedió? Jonás, frente al barco, podía decir justamente, tírenme a mí, que yo soy el culpable. Tírenme a mí, la tormenta viene por causa de mí y si yo me tiro va a parar. ¿Saben lo que sucedió en la cruz? Jesús estaba parado en la cruz. Le podía decir al Padre, Padre, esto no es causa mía. La tormenta, la tempestad, no fue por causa mía, fue por causa de ellos. Ellos son los responsables, ellos son los que deberían brincar. Ellos son los que deberían morir. Pero yo muero por ellos. Tómame a mí. Y Jesús saltó. Y Jesús sufrió
el océano de la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Jesús es mucho mejor Jonás, porque Jonás estuvo sepultado 3 días figurativamente en la barriga de un pez. Pero Jesús estuvo sepultado literalmente, realmente, en la barriga de una tumba. Y al tercer día fue levantado. Y testigos lo vieron. Sus apóstoles, las mujeres, luego más de 500 testigos lo vieron y lo vieron levantarse a los cielos. ¿Y saben qué? Jesús es mucho mejor Jonás, porque Jonás predicó a Nínive y Nínive en ese momento se arrepintió. Pero años después, Nínive volvió a sus malos caminos y fue arrasada por Dios. ¿Saben qué? La salvación que ha logrado Jesús es segura, es permanente y ninguno de los suyos volverá atrás ni se perderá. Así que mis hermanos, en lugar de confiar en salir de aquí y ser un mejor Jonás, piensen, yo tengo ya un mucho mejor Jonás. Yo puedo irme de aquí sabiendo que la salvación es del Señor. Y por eso con acción de gracias, yo puedo volver a traer votos al Señor. Y puedo traer una vida dedicada al Señor. No porque mi vida dedicada es la que me va a ganar méritos para ser salvo, sino porque ya soy salvo en Cristo. Así que yo quisiera que hoy ustedes consideren sus vidas. Miren qué está disponiendo Dios en su vida. Cómo Dios está armando y moviendo su vida. ¿Qué está poniendo? ¿Qué está quitando? Y pónganse delante de Dios y digan, Señor, ¿qué preguntas tú me estás haciendo? Así como tú le preguntabas a Jonás, Jonás, ¿te hace bien enojarte? Pónganse delante del Señor y díganle, Señor, ¿en qué tú quieres que yo piense? ¿Qué tú quieres que yo reflexione? ¿Qué tú quieres que yo cambie? ¿O qué tú quieres que yo vea de ti? Muéstramelo, Señor. Y algunos de ustedes, bien, ahora quisiera referirme de forma particular a mis amados y queridos jóvenes. Yo quisiera pedirles que ustedes puedan entender que Dios es paciente, que Dios es compasivo y que Él está dispuesto a perdonar a cualquier pecador en cualquier condición, en cualquier momento. Pero mis muchachos, ustedes tienen que entender que el juicio de Dios sería justo sobre ustedes si ahora Él decidiera llevarlo a cabo. Y que ustedes se amparen a la misericordia de Dios. Y que ustedes le busquen mientras Él esté cercano. Porque ¿saben qué? Al final de cuentas, no es que ustedes le estaban buscando y Él se ponía de lejos. Es que Él se pone cerca. Y es Él el que nos está buscando. Y es Él el que se va metiendo en el medio de nuestras vidas para decir, encuéntrame. Así que Dios puede ser encontrado hoy. No rehúsen su misericordia, no desperdicien su benignidad, no tomen en poco su compasión. Reaccionen a ella con acción de gracias y con dedicación. Vamos a orar. Oh Padre, yo te quiero pedir que tú te muestres a nuestros corazones hoy de tal manera que nosotros podamos probar y saborear lo rico de tu misericordia. Que nosotros podamos gozar de saber que hemos sido perdonados. De poder confiar, Señor,
en que Jesús tomó nuestro lugar. Y que aquí cualquiera, sea cual sea la condición de pecado, sea cual sea la profundidad, la negrura, la intensidad del pecado de cualquiera de los que está aquí, si vienes delante de Dios, suplicando y esperando su misericordia, seguro la recibirá. Yo te quiero pedir, Señor, por aquellos que ya hemos saboreado de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos saboreándola, a mantenernos recordando de dónde tú nos sacaste y hacia dónde nos llevas, de modo que nuestro corazón se refresque con acción de gracias, con gratitud, con alabanzas y con una vida dedicada y devota a ti. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.